creo que no, que ya está sin bien. Bueno, nosotros hoy pues tenemos un invitado que es una persona que está contribuyendo de una manera muy notable a la propagación de ideas críticas, que ya sean luego liberales o de otra cosa es otro asunto, pero ideas críticas. Su nombre es Alejandro Bermeo y él es abogado, ¿vale? Él es un chico joven que además es una persona nacional, un compatriota vuestro, pero que se diferencia a mi juicio, como extranjero, del resto porque es capaz de establecer iniciativas propias y exitosas. Entre ellas, una iniciativa que os recomiendo a todos que sigáis por Twitter, no por Twitter o por Instagram, Facebook también, es una página que él tiene que se llama Mises Report, ¿vale? Report es información, pues información sobre Mises. Mises fue un economista muy famoso dentro de la historia del pensamiento económico que se caracterizó por unas ideas económicas propiamente liberales. Él está encuadrado dentro de la Escuela de Economía Austriaca, que no vamos a entrar en explicar ahora lo que es la economía austríaca, pero es una de las escuelas de las diferentes posiciones económicas, ¿vale? Él, pues bueno, es una persona que tiene una gran preparación, es muy joven, ha leído mucho, ha pensado más, y yo quiero que mis estudiantes pues también lo tengan. Tenéis que saber que siempre tenemos posiciones diversas, hemos traído invitados socialistas, comunistas, de todo tipo, ¿vale? Y esa es la idea, que vosotros podáis abrir y ensanchar vuestro entendimiento. Así que Alejandro, yo me siento muy contento. Bienvenido a la clase de Economía Internacional 2 de la Universidad Católica de Pereira. Y pues muy feliz y te doy aquí, como dicen en España, ¿no? En el símil taurino, el ruedo es tuyo, querido. Dale, bueno, muy buenas tardes para todos, profesor Antonini, te agradezco, es un honor poder estar acá acompañándolos, hablar de estos temas que me llaman tanto la atención, que todo el tiempo, digamos, me gusta estar tratando estos temas. Y bueno, hoy vamos a hablar es una ponencia que ya llevo varios años hablando de estos temas, aunque no son muy conocidos, y es democracia sin políticos. Naturalmente, digamos que para alguien que hable de democracia sin políticos, pues a uno le va a sonar muy extraño, ¿no? Porque para uno democracia significa elecciones, toda la organización política, significa incluso que regalen tejas, el tamal, etcétera. Todo eso lo hemos asociado, digamos, a un gobierno democrático, pero de hecho lo que yo voy a plantear hoy es que este sistema que tenemos, pues no es de hecho democracia en el sentido tradicional que usaban los griegos. Y bueno, yo voy a resaltar unos puntos a lo largo de la charla y es, primero, voy a explicarles cuál es el sistema en el que vivimos, el sistema de gobierno en el que vivimos. Segundo, voy a plantearles una propuesta de un nuevo sistema de gobierno. Y finalmente voy a confrontar ambos sistemas, es decir, el sistema que tenemos con la propuesta a ese sistema. Y es que en los últimos años, digamos, desde que tenemos la victoria del Brexit, la victoria de Donald Trump, la victoria del no en Colombia, la victoria de Jair Bolsonaro, pues ha comenzado a aparecer muchísima literatura que está criticando el sistema que llamamos de gobierno democrático, pero hay algo común en todas estas críticas y es que cuando uno entra a leerlas, realmente no critican a la democracia per se en sí misma, sino terminan es criticando los resultados de la democracia. En ese orden, pues realmente ellos no es que se opongan a la democracia, simplemente no están de acuerdo con quiénes son los que están saliendo victoriosos en las contiendas democráticas. Y hay un ejemplo muy conocido, este es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en el año pasado. Él hace una crítica, y bueno, acá tengo el video, pero voy a leerles simplemente el punto relevante. Juan Camilo Cárdenas dice, las democracias liberales contemporáneas que se han convertido en la práctica más importante de deliberación y votación están también generando muchas dudas. Muchas dudas en el sentido de resultados como el del Brexit, como el del plebiscito en Colombia, como el de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. O sea, él está criticando el sistema democrático no en sí mismo, sino meramente está criticando son los resultados. De hecho, posterior a eso, él comienza a decir
es que hay una serie de sesgos y heurísticas que llevan a que las personas sean fácilmente manipulables y no elijan lo que supuestamente es mejor para ellas, ¿no? O sea, aparentemente él, pues obviamente él no está sesgado y él sí sabe qué es lo mejor para todos, ¿no? Entonces, realmente si uno cuestiona la democracia únicamente por sus resultados, pues realmente no está cuestionando la democracia. Simplemente sería como que criticáramos el fútbol porque no gana el equipo que a nosotros nos gusta. Entonces, en ese orden, han venido apareciendo libros que sí han criticado el sistema. O sea, no solo los resultados, sino como tal, el sistema de gobierno. Y entre esas obras, perdón, dos obras muy importantes son Contra la democracia, de Jason Brennan, y El fin de los políticos, de Brett Henning. Yo me voy a referir a este último que acabé de nombrar, Al fin de los políticos. Esa es la propuesta que voy a presentarles el día de hoy. Pero el libro Contra la democracia, pues también es muy interesante, vale la pena leerlo. Él allí propone un sistema que se llama epistocracia. Digamos que episteme viene de conocimiento, cracia de gobierno. Entonces se refiere a un sistema en el que se cortaría con el principio de igualdad política, una persona, un voto. Democracia significa eso, igualdad política, una persona, un voto. Lo puede uno ver en el libro de Robert Dahl, que es un defensor de la democracia. El libro se llama Igualdad Política. ¿Y él qué es lo que propone? Que no todos puedan votar, porque él dice, el problema de la democracia es la materia prima de la democracia, a saber, el votante. En ese orden él dice, tenemos que mejorar de algún modo la calidad del votante. No podemos permitir que un montón de personas, digamos, alienadas, que mantienen viendo, no sé, los atracones de series en Netflix, que no está enterada de nada. ¿Cómo es posible que el voto de ellos valga lo mismo que el voto de una persona que está más preparada y que conoce más de los asuntos que tienen que ver con la política, ¿no? Entonces, cuando uno lo piensa más detalladamente, a lo mejor puede tener algo de razón, porque si uno dice, bien, para poder manejar una moto, para ser abogado, para ser médico, pues yo necesito digamos, una forma de avalarlo, sea, sí, con un título universitario, digamos, para avalar ese conocimiento que tengo como abogado, como médico, o la licencia de conducir, etcétera. Y entonces, si estas cuestiones que realmente, si uno las compara con el gobierno, pues no son nada importantes, es decir, el gobierno sería lo máximo, sería lo supremo, como también lo diría Aristóteles, ¿no? La política sería el arte supremo porque es la que finalmente delimita y define las demás. Entonces uno se pregunta, si la política es más importante que todo esto, ¿cómo es posible que para la política no hayan unos ciertos requisitos para participar o incluso para ser elegido, ¿no? Entonces, esa es parte de la propuesta de Jason Brennan. Por ejemplo, que creemos un examen. Los que pasen el examen podrán votar, los que no pasen el examen ya tendrán otra oportunidad en las próximas elecciones para que se presenten, pasen el examen y puedan participar. O podríamos tener otra opción, por ejemplo, que todos puedan votar, pero que las personas que tengan una mejor calificación pues sean personas para las cuales el voto tenga mayor valor. Entonces, el voto de la persona X vale 1, pero el voto de esta otra persona vale 20, vale 100, digamos. Entonces, él lo ve como una herramienta para mejorar la calidad del voto, ¿no? Obviamente hay críticas, alguien puede decir, ay, ¿quién va a hacer el examen? Y el que hace el examen esto o aquello, en fin. Pero esa es una propuesta que es muy interesante, es un libro muy conocido, lo encuentran también en cualquier digamos, tienda de libros. Pero yo me voy a referir al segundo, que es El fin de los políticos, proponiendo un sistema que viene a llamarse lotocracia o demarquía, que no se preocupen, ya lo vamos a ir aclarando. Entonces, como les decía, lo primero que voy a intentar resolver rápidamente es comentarles cuál era el sistema que llamaban democrático los griegos, ¿bien? O cuáles son las características. Bernard Manning, en este libro que ven acá que se titula Los principios del gobierno representativo, explica que hay dos características esenciales de lo que era el sistema democrático griego. Una de ellas era la asamblea, es decir, el pueblo se reunía y directamente tomaba las decisiones. Otro elemento muy importante era el sorteísmo, y es que para la elección de los magistrados,
lo que hacían los griegos era usar la suerte. Inventaron una máquina llamada Clerotherium que les permitía a ellos, de la manera más transparente e imparcial, elegir a los magistrados. Entonces, estos elementos, tanto la asamblea con participación directa en el pueblo, como el sorteísmo para elegir a los magistrados, no tienen existencia hoy en día. Y uno podría preguntarse, bien, llamamos a nuestro sistema democrático, pero no tiene el pueblo reunido en asamblea tomando decisiones, no utiliza el sorteo prácticamente para nada. E incluso hay otro elemento, digamos, que era la ostracización. Y es que tú escribiendo el nombre en unas porcelanas de ciertos líderes que tú consideraras que podían colocar en peligro a las instituciones, podrías ostracizarlo, o sea, expulsarlo por un periodo de 10 años, digamos. Si tuviéramos algo como eso, pues podríamos expulsar a ciertos políticos que nosotros pensáramos que pondrían en peligro la propia existencia, nuestra propia existencia. Entonces, estos elementos no tienen existencia hoy en día y eran claves en la democracia ateniense. Ahora, uno podría preguntarse si pueden ser aplicados o no. Aplicar la asamblea hoy en día pues sería muy complicado de manera directa, precisamente, porque tendríamos que reunir millones de personas para que hicieran el proceso de deliberar, de tomar decisiones, etcétera. Sería bastante complicado. Entonces, hay una razón de ser en términos de organización, por lo cual sería válido decir que es muy difícil de aplicar lo que ahora llaman democracia directa, ¿no? Y es que el pueblo tome las decisiones, al menos como lo planteaban los griegos. Sin embargo, con las tecnologías que tenemos hoy en día sería supremamente fácil, por ejemplo, crear una aplicación de celular en la que sin la existencia de los políticos sea el pueblo el que elija, el que vote, el que cree las leyes, y esto del sistema de hecho puede ser llamado una futurocracia, es decir, los políticos no más gobierno representativo, nosotros directamente lo solucionamos a partir de una aplicación de celular. Esa sería una forma de aplicar eh, directamente ese ejercicio de poder político. Ahora, si hablamos del sorteo, para aplicarlo hoy en día no hay ningún inconveniente, porque tanto en una población pequeña como en una población grande puede ser utilizado. La máquina que los griegos idearon, como les mencionaba, era el Clerotherium. Ahorita les voy a mencionar un video para que les va a explicar el uso, digamos, para no ampliarme acá. Pero eh, eran 700 cargos de magistraturas, 600 por sorteo. Ahí dice sortero, perdón, me rata. La duración del cargo era por un año, una vez en la vida. O sea, esto no es como que puedes, digamos, como actualmente ocurre, ¿no? Puedes ser elegido, te enquistas en el poder, duras 30 años, 40 años, en fin. Todo ciudadano mayor de 30 años, libre de la pena de anemia, es decir, privación de derechos civiles, se hacía una investigación para las personas que querían hacer parte de las listas del sorteo. Por ejemplo, se había pagado impuestos, se había prestado servicio militar, incluso se miraba el comportamiento de sus padres. La inscripción para la lista del sorteo, es decir, para ser magistrado, estoy hablando de ese elemento de la democracia, el sorteísmo, era voluntaria, es decir, no es que tú estás en tu casa y de repente, oye, saliste en el sorteo y ahora eres magistrado o algo parecido, ¿no? Tú te inscribías con unos requisitos muy mínimos. ¿Por qué? Si los requisitos fuesen muy altos, muy complejos, pues no todas las personas podrían entrar allí, ya no sería eso una democracia, sino una epistocracia, ¿no? El sorteo, el famoso Consejo de los 500, digamos, también eran por sorteo, ese es el que sale en las películas. Y los 600 miembros del órgano Eliastai también se elegían por sorteo. Este es un video por si lo quieren buscar. Clerotherium, un nuevo dispositivo para la selección aleatoria de personas, Universidad Carlos III de Madrid. Allí él va a mostrarles la réplica que hicieron, que de hecho es un poco mejor que la que hicieron originalmente los griegos, pero a lo que uno lo lleva es a preguntarse
¿por qué estos gobiernos que hoy tenemos se llaman democráticos y carecen de esos elementos propios de la democracia ateniense, ¿no? Entonces esto nos lleva a resaltar que el sistema que se crea durante la Revolución Francesa, la Revolución Gloriosa y la Revolución Americana, lo que estaban pensando las personas que crearon esos sistemas no eran una democracia. De hecho, ellos tenían temor a una democracia. Acá tengo un libro que en este momento ya se encuentra traducido, Contra las elecciones, de Ray Brock. Él explica que, de hecho, los padres fundadores, entre otros, desconfiaban profundamente de la democracia. Ellos no querían un sistema democrático, tenían miedo de la masa, de la muchedumbre, todavía más del sorteo o algo parecido. Entonces lo que él dice es, ¿por qué se optó por usar las elecciones tras la revolución? El motivo es impactante, fue porque los que tomaron el poder en Estados Unidos y en Francia estaban contra la democracia. Tenían miedo de que mandase la muchedumbre, no introdujeron las elecciones para conseguir una democracia, sino para impedir la democracia. Muy pocas personas podían votar, todavía menos podían ser elegidas, las elecciones debían crear una nueva élite, una aristocracia natural, como lo llamaba Thomas Jefferson, el poder debía ser mantenido por una minoría o en una minoría. Esto, digamos, lo va a encontrar uno en los propios padres fundadores. Los padres fundadores en su mayoría pues no tenían sentimientos democráticos. Brett Henning en El fin de los políticos dice, y ya vamos a entenderlo, porque el nombre que debía dárseles a estos sistemas no era democracia, sino repúblicas de propiedad. ¿Por qué? Porque solo las personas que tenían propiedad podían votar. Por ejemplo, como las mujeres no podían tener propiedad porque estaban sujetas al esposo, a su hermano, a su padre, pues de facto, digamos, no podían votar, obviamente. ¿Por qué ellos crean esto? Pues tienen un miedo de que las masas y que la muchedumbre pueda participar. Entonces, el sistema que tenemos hoy en día tiene sufragio universal, que significa que todas las personas pueden votar, una persona un voto, desde que seamos ciudadanos tenemos ese derecho, pero ese no fue el sistema que se creó hace 200 años. El sistema que se creó hace 200 años recientemente evolucionó a esta idea de sufragio universal y de democracia de masas, que llamamos democracia de masas, pero el sistema en sus orígenes es un gobierno representativo. Lo que hoy tenemos es un sistema de gobierno representativo o republicano. En ese momento, pues la forma indicada sería mencionarlos como repúblicas de propiedad. ¿Por qué? Porque solo aquellas personas que eran capaces de demostrar que poseían propiedad privada o que pagaban impuestos o que tenían una titulación superior en la sociedad, podían elegir o podían ser elegidos. Entonces ustedes lo pueden notar, por ejemplo, en los padres fundadores, ellos no mencionan ni en la Declaración de Independencia ni en la Constitución Americana la palabra democracia. No la encuentra uno en ninguno de estos dos documentos y solo reconocían el derecho al voto a aquellos que tenían propiedad. El pueblo no tenía derecho a elegir senadores, presidentes, eso lo hacían, digamos que los gobernantes locales, e incluso hoy en día podemos pensar que ni siquiera el pueblo elige presidente. Como ustedes saben, el presidente en los Estados Unidos es elegido a través del colegio electoral y ni siquiera necesariamente eres elegido por tener la mayor cantidad de votos, ¿no? Recordemos que, si no me estoy equivocando, sería Hillary Clinton la que obtendría más votos, pero aún así el presidente sería Donald Trump por este sistema de colegio electoral, que lo que hace es que uno no tiene una elección, sino realmente tiene 50 o 51 elecciones, ¿no? Entonces se trata de ganarlos en los colegios. Lo mismo ocurre en Reino Unido, lo mismo ocurre en Francia. También quisiera resaltar que Kant, Edmund Burke, Tocqueville, John Stuart Mill, entre otros, no confiaban en el sufragio universal. O sea, ellos siempre van a notar ustedes en ellos una preocupación por el voto universal. Y bueno, muy brevemente les menciono, en Francia, pues solo podían votar hombres dueños de propiedad, se inventaron un concepto llamado ciudadanía activa, que implicaba básicamente que si tú no contribuías al Estado y demás, pues tú eras parte de la chusma que tocaba que excluir del voto. Tiene una lógica, ¿no? O sea, no propietarios, ¿cómo van a votar?
sobre los recursos de propietarios. Claramente hay unos incentivos que van a conducir a los no propietarios a buscar a través del voto la propiedad de los propietarios. Eso es algo que ya ocurre en democracia. La democracia termina en eso, ¿no? En un festín donde unos quieren vivir a expensas de otros. Luego viene hombres mayores, luego todos los hombres mayores de 25 años, así sucesivamente, no me voy a tener mucho ahí, voy a pasar. En Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln dice el gobierno del pueblo y para el pueblo, y en ese momento no podían votar ni mujeres, negros, pobres, nativos americanos, incluso se les ponía un examen o una encuesta de alfabetización que claramente iban a perder, pues precisamente para evitar que ellos votaran, ¿no? Ocurre lo mismo en Reino Unido, tú necesitabas una titulación superior para poder ser elegido, tener, digamos, riqueza, pero además de riqueza, un cierto respeto social. Luego se incluyen las mujeres, luego se incluyen los negros. Es muy reciente, digamos, estamos hablando de apenas un siglo. En otras partes estamos hablando de que eso existe hace apenas, o sea, sufragio universal, 40 años, 50 años, 70 años. ¿Para qué? Para excluir a las masas torpes, ¿no? Entonces había una exigencia de que tú tuvieras riqueza, pagaras impuestos, etcétera. Les voy a dejar allí. En medio de todo esto, digamos, dejando creo que algo claro y es que nuestro sistema es un sistema de gobierno representativo y no democrático porque carece de los elementos propios de lo que era la democracia griega, y también teniendo en cuenta que ni siquiera los que montaron ese sistema querían una democracia porque desconfiaban de la masa, de la muchedumbre. Entonces creo que podemos ya pasar a mostrarles la alternativa que considero que, si bien no es perfecta, es menos mala, ¿correcto? Esta alternativa recibe el nombre de lotocracia, demarquía, estotocracia, y acá voy con una definición de un libro titulado Principios del anarcocapitalismo y demarquía, y él nos define la demarquía. ¿Qué es la demarquía? Es una forma de gobierno donde los representantes de las personas son elegidos por sorteo, en contraste con los sistemas políticos cuyos gobernantes llegan al poder a través de la herencia, la fuerza o el voto. Mientras que el sorteísmo pues designa ese proceso a través del cual el cuerpo representativo del pueblo es elegido en una lotería, en contraste con los sistemas actuales de voto. Otra definición que tenemos de demarquía nos la da Brett Henning en El fin de los políticos. Él dice, una verdadera democracia, que es lo que estamos proponiendo hoy, o sea, rescatar elementos de la democracia griega a nuestro tiempo, pues eliminaría a los políticos y los sustituiría por una red representativa de los ciudadanos normales seleccionados al azar. Yo sé que en principio uno podría rechazar la idea porque ustedes piensan en ese estudiante que va perdiendo la materia con Antonini y ustedes dicen, ah, es que donde tengamos eso con sorteo y él termine gobernando me preocupa, ¿no? Pero digamos, eso de hecho no sería un argumento muy democrático porque si realmente a uno le preocupara la competencia de los gobernantes, pues uno elegiría una monarquía, porque el monarca más torpe de su tiempo era muy superior a las masas. Los monarcas eran educados desde su nacimiento para gobernar y recibían la mejor educación posible en su tiempo. Entonces, si realmente es una objeción que no lleguen las personas más capacitadas, pues es que eso ya es una objeción contra el propio sistema que tenemos. Es decir, no necesariamente tenemos a las personas más brillantes en los congresos, etcétera. Entonces, si uno tiene esa preocupación, pues abogaría por una epistocracia o por una monarquía que te soluciona eso colocándote al mejor posible, digamos. Bien, este sistema también, pensemos en lo que sería utilizar ese sistema hoy, ya en Estados Unidos. Entonces, yo acá tengo una gráfica que les muestra en la parte de arriba cómo está compuesto el Senado de los Estados Unidos, año 2017, y en la parte de abajo, cómo sería el Senado con ciudadanos elegidos al azar. Entonces, yo quiero resaltar simplemente unas cosas. El 50% de la población de Estados Unidos es blanca, pero en el Senado el 91% de los miembros son blancos.
el 50%, 51%, si no estoy mal, de la población de Estados Unidos son mujeres, pero apenas el 23% del Senado son mujeres. Lo que yo quiero decirles es que el Senado pues no está representando realmente al pueblo. Los grupos minoritarios pues están subrepresentados y uno debería preguntarse si, ¿qué es lo que está ocurriendo que ustedes pueden ver en el gráfico? Hombres blancos, hombres blancos ricos porque tienen 12 veces más que los ciudadanos comunes y corrientes, hombres blancos ricos viejos son los que están determinando las leyes para toda la población. Entonces, claramente, y eso no cambia en Colombia, ojo, en Colombia será la misma tendencia. ¿Qué implica esto? Que realmente los representantes del pueblo no están representando al pueblo. ¿Cómo sería un sistema hoy en Estados Unidos bajo el sorteo? Pues simplemente sacaríamos, digamos que el cálculo y el resultado sería 50% blancos, 17% negros, 13% multirraciales, 49% hombres, 51% mujeres y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la población, tendríamos una cantidad que la representara en el Parlamento o en el Congreso. De la misma manera, la edad. Pues un sistema como este, de acuerdo a la proporción de la población en ciertas edades, pues tú la vas a ver representada allí. Entonces va a ser, de hecho, un Congreso más diverso y más inclusivo y todavía más imparcial, porque tú estás llegando allí es por el azar y no porque eres un hombre blanco, viejo, rico, que es lo que está pasando en Estados Unidos, pero que es una tendencia general en varias partes del mundo. Entonces, esto sería como un argumento a favor de la política de la identidad también. Es decir, saquemos ese promedio y esas cuotas y utilicemos el sorteo. Otra manera en la que podemos ver este sistema es a partir de dos cucharas. Nos pide Raybrock. La cuchara con los huequitos sería el gobierno representativo, es decir, tú sacas y filtras y obviamente los peces gordos son los que quedan gobernando, ¿no? La demarquía sería una cuchara que no discrimina. Pueden entrar todo tipo de personas, ricas, pobres, muy estudiadas, no tan estudiadas, feas, bonitas, es decir, no habría ningún inconveniente. Entonces dice Ray Brock, si la democracia representativa es una especie de sopa, para que tomen las decisiones hay que seleccionar qué utilizar de esa sopa. Las elecciones serían el cucharón que tiene agujeros donde solo sale elegida la élite. Sugiero que en el sorteo se utilice el cucharón de siempre, el que no tiene agujeros para obtener un poco de todo. Ahora, esta idea pues tampoco es una idea, digamos, loca. Aristóteles ya lo resaltaba en la política. Él mencionaba que el gobierno, el gobierno democrático es aquel en donde se eligen los representantes por sorteo y es oligárquico en donde se eligen por elección. Democrático que no se basen en la renta, claramente no importa si eres rico o pobre, y oligárquico que dependan de la renta. Entonces, nuestro sistema, de hecho, se asemeja mucho precisamente a una oligarquía o a lo que vienen a llamar algunos caquistocracia, que sería el gobierno de los peores. También Montesquieu, creo que es en el espíritu de las leyes, si no me equivoco, por acá lo tengo, dice, la suerte es propia de la democracia por sufragio de la aristocracia. Lo que pasa es que como él estaba en contra del sorteo, pues obviamente no va a decir que sufragio era oligarquía, ¿no? Entonces él va a decir, no, sufragio es de hecho eh, aristocracia, o sea, como los mejores, ¿no? La suerte es un medio de elección que no molesta a nadie y deja a todos los ciudadanos la esperanza razonable de servir a su patria. Ya mencionando todas estas cuestiones, yo lo que quiero plantear es, digamos que como una serie de eh, vamos a contraponer un poco ambos sistemas, ¿correcto? Es decir, veamos un poquito lo que son las ventajas que tiene uno frente al otro o las desventajas. Entonces, un primer punto a resaltar sería la honestidad.
¿En cuál sistema ustedes creen que los gobernantes serían más honestos? ¿En un sistema político representativo en el que el político está preocupado por la próxima elección, el que está preocupado por los votos, en el que sabe que ciertas cosas no las va a poder decir porque va a perder más de lo que puede ganar? ¿O al contrario, un sistema de demarquía en el que las personas llegan allí por la suerte, una vez en la vida, el sistema es rotativo? Estas personas podrían comunicar a los ciudadanos la situación real del país. Incluso estas personas podrían tomar decisiones impopulares, pero mejores para la sociedad. Un político normalmente no va a poder tomar decisiones que sean impopulares, pero mejores a largo plazo. El político tiene que pensar a largo plazo, que es algo que ya vamos a resaltar. Entonces, como ellos no están sometidos al impacto electorero en la demarquía, pues sabemos que ellos pueden tener una visión de largo plazo y no el cortoplacismo que uno ve en la política, simplemente que viene abocado a 4 u 8 años. Otro punto interesante que uno puede resaltar en diferencias, y digamos, ya voy acabando también, es el acceso al gobierno. Llegar al gobierno es una competencia. En términos económicos, toda competencia es buena porque la competencia conduce a una mejor calidad del producto y a una caída en el precio del producto. Sin embargo, cuando hablamos de la competencia en el ámbito político, vamos a llegar a la conclusión de que no todo tipo de competencia es buena. Porque si tenemos una competencia para lograr el poder, la maquinaria del Estado, los recursos del Estado para redistribuir la riqueza, pues claramente no voy a tener yo acá una competencia de las personas más virtuosas, tipo, digamos, ¿será virtuosa una persona que compite por tener el poder para gobernar a otras personas? Entonces, Hans Hermann Hoppe, que es uno de los críticos más importantes al sistema representativo, al que tenemos, él dice que la libre competencia en cosas malas, pues da lugar a cosas peores. Y la democracia, o sea, es este sistema que llamamos democrático, lo que promueve es una abierta competencia política por el poder. Entonces, claramente esta no va a ser una competencia de los mejores seres humanos, sino de los peores seres humanos. Lo que va a decir el profesor Hoppe es, en la demarquía esto no va a ocurrir, sin importar el sexo, la raza o la riqueza. Este es un sistema verdaderamente representativo del pueblo. Tú puedes llegar allá. Es un proceso que es más justo, transparente e imparcial, pero esta competencia por el poder, digamos, lo que hace es que estas personas quieran hacerse con el aparato del Estado. Este tipo de competencia, como él va a decir, favorece que lleguen las personas más viciosas, o sea, las más malas. Voy a leer la cita. La competencia política sin restricciones favorece a los hombres de temperamento agresivo, peligrosos, más que a los de temperamento defensivo, inofensivos, y estimula el cultivo y el perfeccionamiento de la demagogia, el fraude, la mentira, el oportunismo, la corrupción y el soborno. Eso es algo natural que siempre vamos a ver en un sistema de gobierno representativo. Es necesario que hagan uso de todas estas armas para hacerse con el poder, y en consecuencia pues resulta cada vez más difícil que una persona con escrúpulos, con reparos morales pueda llegar al gobierno o pueda desempeñar de la mejor manera sus funciones. Entonces, estas cualidades, de hecho, sabemos que las cualidades humanas están distribuidas de manera desigual en todos los seres humanos. Naturalmente el proceso representativo va a privilegiar a unas personas por sobre otras, porque no todas las personas poseemos esos talentos políticos o esos vicios para poder llegar a ser político. Buena presencia, sociabilidad, capacidad oratoria, carisma, y nuevamente anticualidades, como estamos viendo, necesarias para ser un buen político. Demagogia, mentira, oportunismo, corrupción, son elementos que son propios del sistema. Entonces, esa política, esa competencia política, pues da lugar a un sistema cada vez más corrupto y demás. Otro tema que me parece muy importante es la cuestión de la corrupción. ¿Cuál sistema ustedes creen que es más corrupto? ¿El sistema de gobierno representativo o el sistema de gobierno
bajo la lotocracia o la demarquía. Pues bien, hay algo que no podemos negar y es que en el sistema de gobierno representativo tenemos una fórmula muy famosa llamada pay to play, pagar para jugar. Y es que empresarios, digamos, burócratas, empresarios corruptos, financian campañas políticas y luego los políticos tienen que devolver el favor en formas de cuotas de poder, excepciones, privilegios monopólicos, legislación favorable, etcétera. Entonces, esto también lo que hace es romper la relación que uno tiene con el gobernante a la hora de darle un voto, porque el gobernante no va a gobernar para ti, va a gobernar para esas compañías, para esos bancos, etcétera, que financiaron su campaña. Entonces, esto también rompe el sistema representativo, porque el político no necesariamente te va a representar a ti, va a representar a los que pusieron la plata y a los que pusieron directamente, te pongo 1000 votos, 100.000 votos. Entonces, esta fórmula también da lugar a la famosa puerta giratoria, ¿no? Es decir, el empresario burócrata hace el acuerdo con el político, cuando el político deja de ser político, pues lo contrata en su empresa, etcétera, etcétera. Se da esta forma que ustedes ya conocen, ¿no? Se crean lobbies, el clientelismo, el nepotismo, el amiguismo, toda esta corrupción que va encarnada allí. Y algo muy importante para resaltar en el sistema de gobierno representativo es que, y aquí les paso la pregunta a todos ustedes, ¿quién gobierna en el sistema representativo? Y una persona podrá decir, claramente el que gobierna en nuestro sistema pues es el alcalde, el gobernador y el presidente, ¿no? Ellos son los gobernantes. Pues no. Y aquí ya hablamos de algo que de pronto el presidente Trump ha llamado el Estado profundo, pero no se asusten porque no es ninguna teoría de la conspiración. Lo que nos va a explicar Hans Hermann Hoppe en un texto, un libro llamado Breve Historia del Hombre, Progreso y Declive, es que existen unas élites poderosas y ricas, tan ricas que no ven necesario entrar a la política. Es decir, ellos más bien van a manipular las reglas de juego, van a manipular a ciertos políticos, van a financiar a ciertos políticos, y como en el Parlamento a ti no te importa financiar al político más importante, que probablemente ese sea el que más difícilmente puedas corromper, como allí también se trata de cantidad, pues tú lo que vas a hacer es comprar a los políticos menores y menos conocidos, que lo importante es que ellos voten. Entonces lo que él nos dice, en palabras de William Graham Sommer, es que existe una clase llamada los plutócratas. Los plutócratas son los súper ricos que han descubierto grandes banqueros, dueños de grandes negocios, etcétera, de la gran industria, que el Estado otorga un enorme potencial para hacerlos todavía más ricos de lo que son. Dado que el Estado puede cobrar impuestos, crear legislación, etcétera, pues claramente, ¿quién no quisiera manipular las reglas de juego de un Estado? Esta verdadera élite poderosa se mantiene al margen de la política, pero es la que determina quién va a ser alcalde, quién va a ser gobernador y quién va a ser presidente. Estos súper ricos, nos va a decir el profesor Hoppe, saben que se van a enriquecer más manipulando esas reglas porque van a recibir subsidios, contratos estatales, leyes que los protegen contra la competencia, y ellos lo que hacen es capturar el Estado, rompiendo cualquier tipo de relación de súbdito y gobernante. El gobernante va a gobernar principalmente para ellos, porque ellos capturan el Estado, ellos ponen, términos coloquiales, la plata y los votos. Así ellos se hacen más ricos y dado que son tan ricos, pues ellos de hecho muchas veces no sabemos ni quiénes son, porque se mantienen al margen de la política. No quieren involucrarse directamente en la política, entre otras cosas porque sería imposible hacerse rico en la política con los sueldos de la política. Obviamente sabemos que mucha gente sale rica, pero no por su sueldo como político. Estas personas tienen cosas más importantes y lucrativas que hacer y por esa razón lo que hacen es comprar a políticos profesionales, a los menos influyentes, sobornos directos, acordando emplearlos posteriormente, emplear a sus amigos, familiares, consultores, lobistas bien pagos, etcétera. Y de esa forma, en el sistema democrático, en el sistema representativo, los que ganan en esa lucha de la redistribución de la riqueza son los plutócratas. Ellos se convierten en los ganadores de esa batalla. Acá traigo una cita que resalta un poco este tema de la corrupción. Albert Einstein
era un gran físico, pero un pésimo economista. De hecho, escribió ¿Por qué el socialismo? Y él dice que los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por partidos políticos, ¿correcto? Los partidos políticos reciben influencia y financiación de capitales privados. Eso separa al electorado de la legislatura y como consecuencia, pues los representantes del pueblo no protegen con la debida eficacia al pueblo. Es decir, ellos tienen es que pagar esos favores que vienen del sector privado. Entonces, los sectores menos privilegiados de la población, pues se rompe esa relación y el político, digamos que se ve interesado es en otra tarea. Finalmente, ya el último punto y concluimos. Bueno, se me escapan otros, pero los vamos conversando. Creo que es uno de los más importantes y que tiene argumentos muy económicos y es el cuidado del amo de casa, o lo que se llama en economía la preferencia temporal. ¿Qué es lo que quiero plantear acá? ¿Quién cuida más al Estado? ¿Quién cuida más los recursos del Estado? ¿Una persona que es elegida a través del voto o una persona que es elegida a través del sorteo y que solo va a estar de pronto una vez en la vida, etcétera? Entonces, cuando hablamos de monarquía, el monarca tiene una visión histórica y de largo plazo. El monarca, el monarca es propietario del Estado, es decir, él sabe que lo puede vender, él sabe que lo puede regalar, él sabe que lo va a dejar a sus hijos. Por lo tanto, los incentivos al latrocinio, es decir, a matar a la gallina de los huevos de oro con impuestos, regulaciones, etcétera, son menores de los que en un gobierno democrático. ¿Por qué? Representativo. Porque en un gobierno representativo, el presidente es un cuidador temporal intercambiable. No es propietario del Estado. Puede usar el Estado, pero no es propietario del Estado. Claramente los incentivos son totalmente distintos porque tu incentivo económico manejando tu casa no es el mismo que estando temporalmente en una casa prestada por 4 años u 8 años. Por lo tanto, la visión histórica del monarca que trasciende generaciones es una visión de una baja preferencia temporal, o sea, él piensa en el largo plazo. Él no piensa en matar a la gallina de los huevos de oro, él piensa en crear todavía más riqueza, independientemente de que en la práctica pudiésemos haber visto uno que otro monarca totalmente contrario a la cuestión. Lo que indica la teoría claramente es que la preferencia temporal de ellos es más baja. Para un representante, para un presidente, la preferencia temporal es alta y básicamente es lo que yo no haga en 4 años o lo que yo no haga en 8 años, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? El incentivo de él es de una alta preferencia temporal. Él va a tratar de sacar y de exprimir del Estado todo lo que pueda y eso lo vemos reflejado en mayor inflación monetaria, mayor inflación legislativa, mayor aumento de la deuda pública, mayor aumento de los impuestos, etcétera. Entonces, los políticos terminarían siendo como niños con $1. Y es que a los 5 minutos llega el niño diciéndote que debe $2, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los presidentes de un sistema democrático. Eso lo soluciona la demarquía, perdón, eso lo soluciona la monarquía, pero la demarquía no lo soluciona tampoco. Porque los incentivos en una demarquía, pues también son incentivos de corto plazo. En demarquía, tú también podrías tener incentivos para sacar lo que puedas en este periodo que ganaste a través del azar. Lo que ocurre es que la corrupción es menor porque tú entras a gobernar sin deberle nada a nadie, sin deberle ningún favor a nadie. Claramente, al día siguiente de que tú fuiste elegido, te van a llegar un montón de lobbies y empresarios a comprarte, básicamente, pero la corrupción naturalmente va a ser una corrupción menor. Y bueno, me quedan unos puntos, pero simplemente quiero concluir con una palabra, con una frase de Brett Henning en El fin de los políticos. Él dice, la tentadora posibilidad de que podamos gobernar nosotros mismos se ha presentado. Ya no necesitamos a los políticos para que lo hagan por nosotros. Es hora para el final de los políticos y para nosotros llegar a ser la próxima ola en la continua lucha por la demanda de democracia real. Este tema, de hecho, pues es democracia real, ¿no? La idea es hacer democrático este sistema que realmente no es nada democrático y bueno, con eso finalizo
Muchas gracias y bueno, ya conversamos. Alejandro, si estuviéramos físicamente todos nos levantaríamos al unísono y te aplaudiríamos con contundencia hasta que nuestras manos se enllagaran y ensangrentaran. Yo tengo papeles y papeles de notas que he ido tomando y que esto sería una locura si nos pusiéramos a discutirlas todas porque es, bueno, en fin, has tocado muchas cosas y muchas cosas que son muy profundas. Pero a mí siempre me gusta darle el paso siempre primero a los estudiantes de que tengan alguna pregunta. No sé si la querrán hacer, pero desde luego tenerlas la tienen que tener si son seres pensantes y me consta que todos vosotros lo sois porque si no, no pasaría esta asignatura. Así que, pues, en fin, podéis comenzar. El acribillamiento. Los martillazos. ¿Quién quiere empezar a descargar? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién tiene una pregunta, una duda que os ha parecido o no? O simplemente comentar lo que ha parecido la charla. Sí. ¿Quién quiere sacar palabras de su boca después de una hora escuchando? ¿O 40 minutos? ¿Quién? Yo quiero, pues, que me parece muy acertado todo lo que decía, porque puede sonar a veces un poco como que a la gente se le, o sea, el punto que decía que las personas que en verdad están educadas son las que deberían tener más peso a la hora de una votación, pero entonces también las personas, esas mismas personas son las que quieren, la que eligen a sus gobernantes. Pues es que no sé, es muy, el caso de Colombia es muy curioso, porque esos gobernantes son muy populistas, pero también las grandes élites son los que los apoyan, entonces uno ahí no sabe cómo para dónde tirar. Entonces la pregunta sería como, si usted pudiera elegir un modelo acá para Colombia, ¿en qué se basaría o cómo le gustaría que fuera el modelo de elecciones acá? Yo veo claramente a mí no me gustan mucho los políticos y la demarquía yo la veo como un punto medio para acercarnos a un sistema donde no tengamos necesidad de ellos, es decir, podamos prescindir de ellos, especialmente el político profesional, ¿no? Yo lo que he visto en estas propuestas es que obviamente plantearla a nivel nacional es complicado de un día para otro, pero sí debe irse promoviendo a un nivel local. Creo que es una forma, primero, de tener más diversidad, de que realmente los representantes del pueblo representen al pueblo. También es una manera y esto va en línea con tu pregunta, de mejorar la calidad de las personas que están participando en la política, porque van a haber mayores incentivos para que tú aprendas de temas políticos. Brian Kaplan, en un libro que se llama El mito del votante racional, él explica que lo racional en el sistema representativo es ser irracional. ¿Por qué? Porque tu voto vale tan poco que tú no tienes incentivos para informarte. Es decir, el votante por excelencia es un votante que no se va a informar, no porque sea un tonto, al contrario, porque es muy inteligente. ¿Para qué me voy a informar si mi voto no vale nada? Y esto es un problema de la democracia o de ese sistema, digamos, que ya resaltaba Rousseau o Benjamin Constant. Benjamin Constant dice en La libertad de los antiguos, comparada con la libertad de los modernos, que aún el romano más oscuro por allá y aislado tenía más poder que el ciudadano de las democracias sin masas y de masas sin rostro de hoy en día. Claro, porque la cantidad de la población era menor. Y Rousseau lo que va a decir es que hay una relación inversamente proporcional entre el aumento de la población y el valor del voto. Es decir, mientras más población tengo, menos vale el voto. Por lo tanto, yo no tengo incentivos para informarme. Si somos dos personas y mi voto vale 50%, pues yo me informo. Si somos 10 personas, mi voto vale 10%, yo me informo. Si somos 100 personas, mi voto vale 1%, pues yo me informo. Si somos 1000 personas, ya vale creo que 0,1, 10.000 0,01, 100.000 0,001. Ahora, Colombia, 36 millones de personas pueden votar. ¿Cuánto vale tu voto? No vale nada. Entonces, es obvio que lo mejor que yo puedo hacer es no informarme, porque independientemente de que ustedes hayan votado o no hayan votado en las pasadas elecciones, el resultado siempre habría sido el mismo. Nunca en la historia de la humanidad una elección democrática de estas que tenemos nosotros se ha definido por la diferencia de un voto.
Que ustedes voten o que ustedes no voten no hace la diferencia. Hay otro libro que se llama Más allá de la democracia, y los dos autores estiman que existen más probabilidades de ser atropellado camino a los comicios de que tu voto haga alguna diferencia. Y Jesús Huerta de Soto, otro economista muy famoso, calcula que es más probable que te ganes el premio gordo en Navidad de la lotería a que tu voto haga alguna diferencia. Entonces, claramente hay un problema en la calidad del voto en el sistema que tenemos. En un sistema de demarquía no va a ser la panacea, pero lo vamos a mejorar un poco. Ahora, en un sistema de epistocracia, claramente la calidad del votante va a aumentar. Y en una monarquía, pues desde luego que los gobernantes, sé que a uno le han vendido una imagen muy caricaturesca de la monarquía, pero los monarcas eran seres superiores, digamos, eran las personas mejor capacitadas de la época, desde niños los educaban para gobernar. Ojo con esto, un presidente democrático, cuando aprende a gobernar, es cuando de hecho está saliendo. O sea, un presidente democrático siempre es apenas un aprendiz comparado con un monarca. O sea, presidente democrático no le llega a la suela de los zapatos a un monarca. Él está, o sea, cuando él aprende es cuando ya no puede volver a ser elegido, digamos. Entonces el monarca tiene una formación de un nivel superior comparado con los presidentes o con los representantes, senadores, etc. Más preguntas, chicos, para Alejandro. Oye, sí, yo tengo una pregunta. ¿Quién? O bueno, más sí, que Miguel. una pregunta, más que una pregunta es como, más bien si me podrías repetir, como cuál es esa propuesta que tu tesis tiene para aumentar el valor del voto, pues ya que tú dices que el voto de uno no vale nada dentro de 36 millones, entonces si me puedes repetir esa tesis Claro. y esa Brevemente, idea de Alejandro, para abrir más preguntas. Claro, la propuesta en demarquía, digamos, claramente no hay voto, no hay elecciones. Eso implica que como todos podemos llegar al gobierno, porque nos vamos a inscribir en esas listas, vamos a hacer un cursito cortico de 6 meses o algo parecido para estar en las listas del sorteo, pues tenemos un incentivo para estar informados. Ese incentivo no existe actualmente. Ahora, el otro tema que va en tu pregunta es la epistocracia. La epistocracia claramente tiene una preocupación por la materia prima de la democracia, que es el votante. ¿Cómo lo mejoramos? Por ejemplo, que el voto del profesor Antonini valga por 200 y el voto de los estudiantes del profesor Antonini valga 20, digamos. Y el voto de otras personas valga 1 o no valga, digamos. Esa es una. Otra opción es simplemente con un examen. Los que pasan el examen votan, los que no pasan el examen no votan. Esas son propuestas que plantea Jason Brennan en el libro Contra la Democracia. Obviamente pueden haber críticas, como yo les decía, ¿quién va a hacer el examen? Esa es una gran pregunta, o sea, un examen sesgado para que ganen solo los republicanos o solo los demócratas, pues allí existen complicaciones, pero creo que es una idea válida y creo que es una idea que uno reconoce que fácilmente, que es una idea útil y que puede funcionar en el sentido en que, como les mencionaba, para manejar una moto tú necesitas una licencia y votar es más importante que manejar una moto y no te piden absolutamente nada. Fantástico. Joder, más preguntas, chicos. No me faltan papeles ya. Más preguntas por ahí. Os voy metiendo yo. A ver, yo no quiero ser de abogado del diablo, pero me encanta, por cierto. Me encanta. No, voy a intentar plantear algunas cosas. A ver, por ejemplo, lo que ha dicho Alejandro, Alejandro ha hablado de muchas cosas muy profundas que son a la vez muy contradictorias entre ellas, pero que es normal, porque es que precisamente la profundidad es contradictoria. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta dejar claro a mis estudiantes. Mis estudiantes tienen que entender que casi es una ley natural que a mayor libertad, mayor dependencia. De la misma manera que a menor libertad, mayor opresión. En este sentido, hay una diferencia importante entre dependencia y opresión, y lo vemos perfectamente con el COVID, como el mundo se ha parado y por mucha libertad que el capitalismo, pues estamos todos jodidos, todos dependemos. Entonces, hay palabras que nos suenan contradictorias. Uy, dependencia y libertad, eso no puede estar unido. Y sin embargo lo están.
o interés personal y solidaridad interpersonal. Eso me suena a algo liberal y comunista a la vez. Eso no puede estar unido. Eso tiene que ser contradictorio. Y lo está, a mi juicio. Por ejemplo, yendo a lo de la monarquía, yo estoy de acuerdo, bueno, yo vengo de un país monárquico, que bueno, de tradición monárquica, hoy ya solo monarquía parlamentaria, el rey hoy en España no hace prácticamente nada. Es cierto, hay una parte de lo que dice Alejandro es verdad, otra no estoy de acuerdo. Es verdad que los reyes eran las personas más preparadas, estoy de acuerdo, o de las más preparadas, es verdad, formaba parte de una aristocracia, hablaban idiomas, tenían un entendimiento de la política y de sus novedades, por supuesto, pero también es verdad que la monarquía, a mi juicio, es el sistema con más dificultad para abrirse al cambio. Y eso ocurre cuando tú decías, el hijo del rey sabe que el reino suyo tendrá que cuidarlo. Eso también le pasaba al hijo de la empresa Fiat, que cuando el padre muere tiene que cuidar de la empresa, pero la empresa se va a la mierda. Entonces, de hecho, nos damos cuenta que en sociedades donde el cambio es muy rápido, las empresas de padre a hijo no funcionan. Podríamos deducir lo mismo, que en las sociedades de alto cambio, las monarquías entendidas a la vieja usanza no funcionan porque le es mucho más difícil la posibilidad de cambiar, de que entre savia nueva o diferente. Pero claro, también es verdad que es otra época estática, como era la medieval. Entonces, para esa época era fundamental. Pero hay una cosa, y con esto sí quiero abrir el debate, que es, voy a defender un aspecto de la democracia representativa, que básicamente es lo que hemos estado criticando, y no tanto defenderla, que en realidad lo que dice Alejandro es pertinente porque la democracia representativa falla desde el principio. Es decir, hay el origen de la representación es la división de poderes de Montesquieu. Es la división de poderes. Y el problema es que si nosotros miramos, creemos que hay división de poderes. Hay un parlamento en Colombia, hay un poder judicial y hay un poder ejecutivo. Tú dices, coño, división de poderes. Pero esa división de poderes es solo formal, no es de origen. Es decir, en la época de Franco o de Pinochet también había división de poderes. Había un Estado de Derecho, había un parlamento con Franco, había un gobierno que era Franco y sus ministros, y había un poder judicial que eran los jueces, pero todo lo elegía Franco. Entonces, bueno, ahora pasa exactamente lo mismo. Estamos en un sistema de partitocracia. Ahora lo eligen los partidos políticos. El partido elige en las listas quién va a ser el presidente elige el fiscal general elige los jueces y el parlamento, que hay obediencia de voto, pues vota lo que le dice el presidente en este caso. Es decir, el problema del tema representativo es que no hay una división originaria. Entonces yo te pregunto, Alejandro, ¿tú crees que podría ser reversible esa situación? Que si fuéramos a una división originaria de poderes, muchas de estas cosas que tú acertadamente has limitado, ¿podrían encontrar reconciliación? ¿Me puedes enfatizar un poco el final, profe Antonini? Sí, no, el tema de, pues, si nosotros pudiéramos ir hacia una verdadera división de poderes, por ejemplo, que hubiera un distrito único donde las personas votan directamente a sus representantes de distrito, donde los jueces no sean elegidos por el poder, por el gobierno, y donde el Parlamento no tenga obediencia de voto, sino que tenga libertad de conciencia para votar lo que le parezca oportuno. Bueno, no se resolverían algunas de esas cuestiones, o sea, si la división fuera real, la división de poderes fuera de verdad división y no fachada. ¿O no crees en Montesquieu en eso? Dime. Bueno, ahí también no creo mucho en él, pero te comento, o sea, primero utilizas la palabra que es, porque uno distingue separación de poderes de división de poderes. Separar los poderes significa que haya un ejecutivo, un legislativo y un judicial. División de poderes significa que vamos a contraponerlos para que haya ese sistema, checks and balance, pesos, contrapesos, balanzas, contrabalanzas, vetos, etc. ¿Qué ocurre? Se pueden dar varias condiciones. Esto lo dice Angelo Panebianco en El poder, el Estado y la libertad. Y es que tú puedes tener un equilibrio, una división de poderes perfecta, en equilibrio perfecto, en el que se te acabó el Estado, porque cada uno hace contrapeso al otro y no hay movilidad. Se va a dar la condición que siempre se va a dar y es la que tú mencionas, que claramente como nadie se va a quedar estático, van a llegar a acuerdos. Legislativo se pone de acuerdo con el judicial o el judicial con el
ejecutivo, etcétera, y eso se va a dar en la práctica. Ahora, lo que yo veo es que esta idea liberal que tú planteas de la división de poderes, pues en la práctica no se puede conseguir, digamos. Creo que la historia muestra que ni la división de poderes con los pesos y contrapesos, ni las constituciones para limitar el poder del Estado y demás han funcionado. Cada vez los estados son más grandes y claramente ellos, como tú mismo dices, se relacionan entre ellos, van y toman entre ellos, van y celebran entre ellos, entonces eso no se puede dar. Pero creo que la propuesta de la demarquía, que ya sería un poco hablar de lo que dicen los autores sobre qué vamos a crear, digamos, algo parecido. Ellos proponen, por ejemplo, tenemos la Cámara Alta, la Cámara Baja, o sea, Senado y Congreso, y nos inventamos algo llamado la Cámara del Pueblo. En la Cámara del Pueblo van a haber personas que llegaron allí por sorteo, y ellas, por ejemplo, pueden proponer las leyes, o al contrario, pueden vetar las leyes. O algunos proponen, por ejemplo, tengamos Cámara Alta, Senado, y ya no tengamos la Cámara de Representantes, que sea ahorita una Casa del Pueblo, gente elegida por sorteos. Son maneras, digamos, en las que uno puede, digamos, colocar o darle más valor a Alejandro, ¿y qué pasa? Sí. ¿Y qué pasa si en el sorteo toca una persona indolente o cobarde que no se atreve a fijar leyes y se deja llevar por el consejo del otro? Porque eso puede pasar también. Puede pasar. Y de hecho pasa, claro. Precisamente lo que este sistema soluciona todos los problemas, ya, pero mejora un poquito. Ya. ¿Por qué? Porque, a ver, esa misma persona que tú me acabas de describir, sabemos que existe en el Congreso actualmente también. Claro, efectivamente, y de hecho encabeza. Puede haber en demasía personas de este tipo, pero digamos, sabemos que son personas que se han inscrito, en fin. Ahora, hay un problema que plantean y es, bueno, van a llegar un montón de personas que no saben prácticamente de nada. No, es que el mismo sistema contempla que en ese proceso de deliberación hayan unas reuniones con expertos, con docentes, etcétera, para que, digamos, sepan sobre determinados temas, tomen mejores decisiones, etcétera. Allí está. Entonces, este sistema, digamos, intenta mejorar parte del que tenemos, finalmente intenta volver a la democracia o rescatar elementos de la democracia, porque, bueno, como han dicho muchos, este sistema está roto, ¿no? O sea, esta democracia está hecha a pedazos, o esto que llamamos democracia está hecha a pedazos, porque no nos representa, digamos. Ya. No, muy interesante. Chicos, más preguntas. Yo tengo algunas más, pero quiero darle la voz a los Yo compañeros. querría hacer una pregunta. Dale, Andrés, pon la camarita, mío. Eso me ponerla. ¿Eh? Bueno, no, espera, me organizo entonces, Antonio. Ah, que estás medio despelucado. Bueno, ya está, olvídate, da igual. Dale. Ok. Venga. Bueno, no, que me llamaba la atención un tema en relación a todo lo que se ha hablado, y es el factor humano. De alguna forma, los problemas de la democracia representativa se mantendrían con la propuesta de la... ¿Cómo se llama? La demarquía. Eso, la demarquía. Sí. O sea, se solucionan de fondo algunas situaciones, pero el factor humano sigue representando el mayor foco de los problemas que se mantendrían, ¿verdad? Aún con el cambio del sistema. Entonces, mi pregunta iba encaminada en, ¿no es realmente más inteligente eliminar el factor humano y que nos gobierne un algoritmo o una máquina? Bueno, Iván. Uy, tú ya me ubicas ahí como en una distopía con una inteligencia artificial tipo gobierno chino. Yo solo quisiera hacer ese, la verdad, no me lo había pensado, sí creo que es una posibilidad en el futuro, porque es lo que es la tendencia que uno ve en gobiernos como el chino, pero te voy mencionando sobre lo primero que decías. Claro, este sistema tiene muchos de los problemas que tiene el sistema actual, no solo por el factor humano, sino cuestiones en algunos temas concretos, los incentivos son casi que los mismos. Puede mejorar temas de imparcialidad, de diversidad, de corrupción, aminorarlos un poco, mejorarlos en otros, pero el problema de esta inteligencia artificial que nos gobierne, del gobierno del algoritmo, puede ser precisamente lo que le plantean a Brennan en contra de la democracia. ¿Quién va a hacer el examen? ¿Quién va a hacer el algoritmo, digamos? Entonces, creo que ahí pueden haber cuestiones delicadas
Yo preferiría, digamos, no arriesgarme, ser escéptico. Ahorita con lo que hemos visto de sistema de crédito social en China, inteligencia artificial, cámaras de 500 millones de píxeles, todo esto, digamos, esa distopía tecnológica en China, ahorita me hace dudar mucho de ese optimismo frente al avance científico y tecnológico. Yo allí soy muy escéptico. No sé qué se le puede ocurrir al profesor Antonini sobre esto. Yo no, a mí me da miedo, yo digo, a mí me daría miedo ser gobernados por el algoritmo, que es parte de lo que vemos ahorita también en algunos puntos, ¿no? Es que, claro, hay ahí el hecho de que seamos presos de nuestro propio éxito por querer llevar las cosas a una perfección de la que es desconocida para nosotros, que es el tema de la eficiencia. No está dicho que la democracia sea el mejor sistema, el más eficiente. No lo es, de hecho. Para muchas cosas no lo es. Y no lo va a ser. Pero ahí hay una derivación, Alejandro, entre la democracia como justicia social, que llaman, y la democracia como ordenación política, que es un poco, yo creo, más lo que tú has hablado, ¿no? Porque la parte de justicia social entraría, pues ya sabe, toda esta cosa del tema de la redistribución, del tema de que todas las personas somos iguales, de qué tal. Pero, por ejemplo, tú hablabas en el tema del voto, por meternos en un problema filosófico, pero muy brevemente. Decimos que el voto evita la discriminación, pero yo creo que no. El voto no evita la discriminación. Tú hablabas de que el 50% de los hombres, o bueno, el 49%, porque hay más mujeres que hombres, etcétera, etcétera. Los negros entrarían más que ahora. Pero yo creo que la estadística no evita la discriminación y la injusticia, porque la injusticia no es un concepto estadístico, sino moral. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, entraron el 40 y el 50% de las mujeres. Sí, pero desde el 50%, el 49% tienen un grano en la nariz. Y el restante no. Y de las que tienen un grano en la nariz, el 35% lo tienen duplicado y el otro no. Es decir, porque al final la justicia son categorías, es decir, como vemos con la posmodernidad ahora y lo del Black Lives Matter, ¿no? Que ahora dentro de los negros también hay un submundo de discriminación infinita. Podríamos llegar a ese submundo y nunca llegaríamos a un estado de plenitud. Tú decías una cosa muy interesante a propósito de la competencia. Tú decías que lo que funciona en economía no funciona en la política, y es cierto. Porque en la economía el otro es una oportunidad, pero en la política el otro es un enemigo. Entonces, claro, la competencia se jode bastante. Entonces sí es cierto eso, que las leyes tienen que ser distintas, y por eso tú has dicho muy bien que en la división de poderes, corrigiéndome frente a la división como una cuestión de división y no la separación, es evidente que también nos podemos encontrar con las mismas demencias que nos podemos encontrar. Al fin y al cabo, pues el político puede negociar con el alcalde, ¿no? Aunque tú decías que no hay movilidad, que puede haber incentivos, no sé, hablabas de un autor que decía que el problema de la división de poderes genera falta de movilidad entre los distintos órganos de poder. Si se diera el equilibrio perfecto. Exacto, pues, pero no como ese equilibrio perfecto, claro, pero como la economía nos demuestra que no existe ni la planificación perfecta, ni la competencia perfecta, ni nada perfecto, a lo mejor eso no ocurriría, aunque el argumento en términos intelectuales es bueno, pero sí ocurriría lo que tú dices del acuerdo entre ellos, sí ocurriría el hecho de eso, no se puede evitar, porque eso forma parte quizá del mayor de los riesgos de la libertad humana, y es que la libertad humana convive con el riesgo de la decadencia, con el riesgo de perderse, con el riesgo de arruinarnos con este COVID, por ejemplo, y con esta pandemia. Y cuando queremos someter la libertad al estado más perfecto, pues entonces caemos en un problema. El primero, malentender la libertad y creer que la libertad es aquello que nos da beneficios. Es decir, yo apoyo la libertad cuando gano, cuando pierdo no es libertad, o cuando me hace sufrir. Y claro, aparejarnos a una máquina, pero es imposible llegar a la máquina, porque siempre la máquina requiere de una conciencia que la reconozca como máquina. Y en eso no hemos podido hacer un ejercicio más que humano. Solo el humano puede reconocerse. O sea, por ejemplo, el otro día con los ateos de Colombia, y con esto lo cierro, digo para entender la lógica, ellos decían que los seres, que Dios no existe por una razón muy simple,
porque en un 99% somos una similitud cromosomática a un chimpancé, y a una mosca del vinagre, y a no sé cuánto, y a no sé qué. Y claro, ellos estaban cayendo en el cientificismo que caen hoy las personas cuando justifican el COVID. Yo le dije, es cierto que los seres humanos nos parecemos a los chimpancés, pero los chimpancés no se parecen a los seres humanos, por una razón, porque nosotros podemos pasar 3 horas hablando de que somos chimpancés, pero los chimpancés no pueden pasar 3 horas hablando que son seres humanos. Entonces, esta diferencia es siempre la diferencia que tenemos con la máquina. Nosotros podemos decir que la máquina nos iguala, pero la máquina nunca podrá debatir, o por lo menos hasta ahora, que se iguala al ser humano. Un poco esto yo creo que es lo que impide... pero bueno, esto ya sería un debate de ciencia ficción. ¿Alguna otra pregunta al profe? Alejandro. Sí, quería comentar algo con respecto a lo que acabas de mencionar. Bueno, no lo que acabas de mencionar en el preciso momento, pero sí algo de lo que se ha hablado, ¿verdad? Y es el tema de la libertad. Siento que todo este proceso de encontrar un sistema de gobierno o de algo que nos lleve a ser mejor gobernados pasa siempre por el concepto de la libertad, y me parece muy curioso que se le dé tanto valor a algo que quizá ni siquiera exista, porque realmente somos libres en estos momentos. Podemos decir que tenemos libertad de votación o libertad de movimiento, ¿verdad? Libertad de expresión. Pero realmente, ¿cuál es el concepto primario que entendemos nosotros como por libertad? Porque si es libertad absoluta, quizá nosotros nunca hemos alcanzado esta, y no sea por medio del sistema de gobierno que lleguemos a alcanzarla. Entonces, ¿por qué este sigue siendo un foco central a la hora de discutirse sobre cómo deberíamos gobernarnos? Alejandro, toda tuya. Sí, aquí, digamos, en la charla estamos hablando más que todo o sea, de una propuesta de cómo mejorar el sistema que tenemos. Si me lo preguntas particularmente a mí, yo como liberal considero que la libertad debe entenderse en términos negativos, que es el concepto de libertad como no interferencia, es decir, tú eres libre siempre que no haya un tercero que te esté coaccionando, agrediendo, etcétera, que eso es contrario al concepto de libertad positiva en el que se asocia libertad con poder hacer. Entonces, en el concepto de libertad positiva, tú solo eres libre cuando tienes vivienda, abrigo, comida, trabajo, etcétera. Mientras que en el otro, si no tienes nada de esto, igual serías libre. Digamos, ese es el concepto de libertad al que yo me suscribo. Pero de hecho, esta propuesta de la demarquía lo que busca es algo más de libertad, entendiendo que ya no nos van a gobernar los políticos, sino vamos a poder gobernar nosotros. Y eso es un camino intermedio para llegar a una sociedad libre en la que ya no haya necesidad de que nadie gobierne al otro. ¿Por qué? Porque el paso para llegar allá es primero quitarnos a los políticos de encima. Con la lotocracia nos gobernamos nosotros mismos a través del sorteo, a nivel local, poco a poco vamos expandiendo esta idea. Y finalmente, la idea es que ya no necesitemos el gobierno, digamos. Realmente creo que no lo necesitamos, pero está ahí, vivimos bajo él. Pero la idea es, saquemos a los políticos, gobernémonos nosotros mismos, y eso ya nos va acercando a una sociedad más libre. Por eso es que uno de los libros que yo cito en la charla se llama Anarcocapitalismo y Demarquía, porque los anarcocapitalistas defienden una sociedad de derecho privado en la que no existe el Estado, y todos los bienes y servicios son digamos, provienen del mercado de manera voluntaria y pacífica. La seguridad, la justicia, cualquier tipo de bien que uno crea hoy que es un bien público, que no puede proveerlo el mercado, claramente el mercado lo puede hacer, y esta es la propuesta de los anarcocapitalistas. Entonces ellos se dieron cuenta que una herramienta para llegar allá, a un orden más libre, sin Estado, sin políticos, sin impuestos, es la demarquía, porque la demarquía te permite quitar a los políticos del camino, que no va a ser fácil porque ellos viven de eso, y hay muchas personas que viven de eso, no va a ser fácil, pero sacamos a los políticos y nos vamos acercando allá. Entonces, él lo ve también, la demarquía, yo lo veo igual, como un camino intermedio, como un paso instrumental para acercarnos a una mayor libertad. Entendía la libertad en términos negativos, ¿no? Es decir, que no haya un tercero que me esté coaccionando, que me esté sacando impuestos, que no me deje salir de la casa, que me obligue al confinamiento, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta con respecto a esa tesis, o bueno, lo que planteas. ¿Tú crees que la naturaleza humana dé para autogobernarse? Es decir,
siempre, yo creo que siempre se ha necesitado de un tercero y la historia y el desarrollo nos ha llevado a eso. Y yo creo que eso es más por la condición humana y por cómo somos naturalmente. Entonces, no sé, ¿tú crees que eso da para que la naturaleza humana se rija ante sí misma? Hay dos visiones erróneas sobre la naturaleza humana. Una es la de Thomas Hobbes, el Homo homini lupus est, el hombre es el lobo para el hombre, ¿no? Y este estado de naturaleza donde todos reclaman el derecho por sobre todo y se matan entre sí, etcétera. Y también tenemos otra visión que es la visión del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Y es que al parecer todos nosotros nos amábamos, vivíamos en paz, etcétera, etcétera, hasta que alguien dijo, esto es mío, nació la propiedad privada, el origen de la desigualdad, etcétera. Yo no creo que el hombre sea malo por naturaleza, ni tampoco que sea necesariamente bueno o virtuoso por naturaleza. Yo acá estoy más de la línea de Steven Pinker en la tabula rasa, en el que él plantea, el hombre tiene una potencialidad para ambas cosas. Es decir, tú puedes ser un tipo muy malo, un tipo muy bueno, pero yo creo que esto que va a decir no le gusta ya a los liberales, pero cuando hablamos de un orden libre, no estamos hablando de un orden sin reglas o sin normas. Lo que pasa es que no van a ser normas que vienen desde arriba por una autoridad que impone el derecho, sino que va a ser fruto de, bueno, relaciones voluntarias, contratos, derecho privado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que podemos llegar allá, hay evidencia, hay órdenes con reglas sin Estado. Pensemos en las normas de la FIFA. La FIFA es un ejemplo de derecho sin Estado. El derecho internacional también, pues realmente no hay un tercero que los obligue a cumplir las reglas, pero hay acuerdos entre estados. De hecho, las relaciones entre estados son relaciones anárquicas, porque no hay un tercero que finalmente los pueda obligar. Entonces, yo creo que un orden más libre es posible. Creo que el ser humano tiene la potencialidad para ambas cosas. Pinker tiene otro libro que se llama Los ángeles que llevamos dentro. Cuando tú entras a leer el libro y bueno, ¿cuáles son los ángeles que llevamos dentro? Pues Pinker va a decir, los ángeles que llevamos dentro son la empatía, por ejemplo. O sea, biológicamente venimos ya con unas herramientas que nos ayudan a ponernos en los pies del otro, a ser más solidarios, etcétera. Hay otras que son todo lo contrario, ¿no? Que nos llevan a ser faccionistas, a matar al primer extraño que veamos o algo parecido. Tenemos esas potencialidades y aunque yo tengo una visión más pesimista sobre la naturaleza humana como un ser caído, como un ser pecador, digamos, para acercarlo a esa visión cristiana del ser humano como un ser caído, creo que es posible un orden más libre y creo que no es necesario que tengamos políticos o tengamos un gobierno entendido de esa manera. Creo que allí yo me suscribo a estos libertarios o anarcocapitalistas que defienden una sociedad de derecho privado o incluso hay liberales que defienden un gobierno voluntario. Ayn Rand dice, por ejemplo, en La virtud del egoísmo, que un gobierno legítimo es un gobierno que se financie con contribuciones voluntarias, no con impuestos, porque los impuestos obviamente son una agresión, una violación de los derechos de propiedad. Entonces lo que ella dice es, hay personas que se dan cuenta que es necesario este árbitro y van a financiarlo voluntariamente. Y tú ves al príncipe de Liechtenstein, la casa real es financiada voluntariamente. Entonces, la monarquía da unos servicios porque la gente los paga voluntariamente. El día que no los paga, la casa real no da los servicios. Entonces, creo que hay acercamientos a una idea de mayor libertad y no lo que tenemos, ¿no? Ese sistema gigantesco, ese leviatán que redistribuye la riqueza, que confisca, que ordena, que regula, que controla. Entonces yo iría más por ese lado. Es un tema apasionante que yo creo que podremos... Bueno, yo tengo Miguel, otra pregunta. pero tiene que ser la pregunta, Miguel, escucha, muy breve, ¿vale? Mío, tiene que ser una pregunta Sí, no, de traca. hecho, ¿dónde queda la autoridad en esto? Es decir, el Estado como tercero actúa como autoridad. Sin él, entonces, ¿quién entra ahí a ejercer una autoridad? Bueno, el Estado-Nación, que es el Estado en el que vivimos, tiene apenas 500 años. Hay un texto que lo cuenta que se llama Guerra y construcción del Estado como crimen organizado, de un profesor de Oxford que se llama Charles Tilly. Entonces, uno nace en un Estado, uno nace en una democracia y cree que de pronto siempre las cosas han sido así, ¿no? Pero antes de la existencia del Estado-Nación, que es en el que vivimos como monopolista
territorial que cobra impuestos, que toma las decisiones en última instancia, o sea, un monopolista jurisdiccional, un monopolista del uso de la violencia, y también judicial, pues digamos, se nos hace difícil pensarlo de otra manera, pero la propuesta, que igual nos estamos saliendo de la ponencia, ¿no? Pero la propuesta que hacen los anarcocapitalistas es que esto sea una cuestión de derecho privado. O sea, esto pasa hoy en día en Estados Unidos, 71% de los litigios de derecho comercial son llevados a cabo por arbitraje privado. Lo mismo podríamos hacer acá. Normalmente lo que ocurre es que, o lo que ocurría antes es que la persona que impartía justicia era la persona que tenía mayor respeto social. Por ese mayor respeto social, uno se ceñía a sus decisiones como vinculantes para todos. Ahora, si tú no lo hacías, pues tú ibas a quedar con la peor reputación y nadie se iba a relacionar contigo, o te iban a rechazar tanto que te tendrías que cambiar de la ciudad, del país, etcétera. Era lo que ocurría, pero ahorita obviamente lo podemos hacer mejor porque como existe algo llamado división del trabajo y uno no quiere hacer sus propios zapatos ni su propio celular, naturalmente uno no va a querer ni crear su propia seguridad ni su propia justicia, entonces va a recurrir a compañías que se van a dedicar a la protección de la seguridad, a la administración de la justicia, etcétera. Todo a través de un servicio voluntario, pensemos un servicio como el servicio funerario, con primas, pues tú pagas la prima por el servicio de seguridad, etcétera, se revisa. Si tú eres experto en defensa personal, pues la seguridad que la compañía te va a cobrar va a ser más barato. Si tú eres muy debilucho, pues la compañía de seguridad te va a cobrar más. Si tienes muchas propiedades, te va a cobrar más. Lo mismo. Y todo eso se va a solucionar, digamos que a partir del derecho privado, así como la FIFA puede solucionar sus problemas sin un Estado, o los Estados solucionan los problemas entre ellos sin necesidad de un tercero, porque finalmente ese tercero pues no tiene poder coactivo para obligarlos, etcétera. Pues igual nos salimos del tema, pero allí está muy interesante. Hans Hermann Hoppe, un autor que trabaja mucho Sí. esto. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, como eras claro que Alejandro iba a dejar con tantas dudas y con tantas inquietudes porque ha tocado temas muy interesantes. Alejandro tiene una cuenta en Instagram que se llama Mises, lo escribo aquí en el chat, ¿vale? Para que nadie tal. Ok, podéis seguir esta cuenta en Instagram y él ahí sube una cantidad de contenido muy interesante. Podéis estar de acuerdo, no estar de acuerdo, eso da igual. La cuestión es que es contenido interesante sobre temas actuales donde se moja, ¿vale? Y que, pues solo por poner un ejemplo, cuando vuestro profesor Antonini se suicidó socialmente en marzo diciendo en un vídeo que estaba contra el confinamiento, pues yo solo vi dos personas públicamente que estaban haciendo eso, que era Antonio Escotado en España y Mises Report. Y otro que lo hacía a escondidas, que no voy a decir quién es, pero que es, a mi juicio, el libertario latinoamericano más intelectual que tiene, al menos Latinoamérica, como mínimo. Y que no voy a dar más pistas, solo digo que es argentino. Ya con eso creo que se solucionan muchas cosas. Lo hacía escondida, pero ya lo hacía. Bueno, eso eran las personas. Todos los demás estaban escondidos, esperando a ver. Y muchos libertarios diciendo que era bueno que el Estado se encargara de este asunto un par de meses y que luego ya nos dejara libres. O sea, imaginémonos qué locura salía por ahí. Pero bueno, querido Alejandro, estás obligado a volver a venir aquí o a otras invitaciones que te vamos a hacer, porque ha sido verdaderamente una clase ejemplar. Te lo agradezco enormemente. Mucho tiempo que no se tienen clases de este nivel, de verdad. Bueno, no, a ti, profesor Antonini, estoy muy agradecido. Me encanta hablar de estos temas. Más que todo, la cuestión de las preguntas me fascina. Y bueno, les agradezco a todos los que nos acompañaron. Espero que se les haya hecho interesante. Espero que quizás se animen a leer parte de los libros que